darle gracias a Steve por darme luz acá. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie que empezamos hace más o menos un mes de las historias que contó Jesús. Hoy, como van a ver en la pantalla, vamos a mirar a la parábola del buen samaritano. Y es obvio, si uno quiere entender, si quiere escuchar, que hay siempre una interpretación de que un samaritano bueno sea o es una persona con compasión, una persona que muestra misericordia. Bueno, cuando hay accidentes, diremos, ¿no? Y llegan las noticias a entender que en un choque en donde no podían salir los que estaban dentro, alguien se para y los saca antes de que haya una explosión de fuego y hablan con aquel que es el héroe y le dicen, aquí tenemos un buen samaritano. Y está bien, no está mal. Por la Biblia, por esta historia que se conoce muy bien, bueno, entendemos, pero hay algo todavía mucho más profundo en lo que está tratando de decirnos Jesús. Entonces vamos a leer en Lucas 10, del 25 al 37, esta historia que contó Jesús. Y queremos sacar de la historia las ideas, los conceptos, los principios más importantes para nosotros. Porque recuerdan, como acabo de decirles hace un momento, que Jesús enseñó usando parábolas para que pudiéramos entender los secretos del reino de Dios. Y bueno, eso es importante porque somos ciudadanos del reino de Dios. Y debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Vamos a leer entonces esta historia. Hay algo que sucede antes para provocar en Jesús una respuesta y por qué contó esta historia. ¿Recuerdan en lo que vimos del hijo pródigo que lo que motivó a Jesús en contar la historia de aquel parábola era que algunos lo estaban criticando porque se asociaba con cobradores de impuestos y con pecadores? Recuerdan que lo criticaron, que no estaban de acuerdo y por qué come y por qué tiene cercanía y una relación con ellos. Y entonces Él nos dio la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. Se acercó a ellos porque era una búsqueda de amor para aquellos que están lejos de Dios. Por eso estaba con ellos. Esta lección es un poco diferente, pero todavía nos comunica el centro del Evangelio, el mensaje de salvación. Amén. Entonces dice, cierto día, un experto en la ley religiosa es un abogado de la ley. Se levantó porque estaban en una situación de enseñanza y para mostrar reverencia al rabí, que es maestro, se puso de pie para enseñar respeto. Dice que se puso de pie, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás.
El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia, o más bien con una parábola. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, en su jeep, y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre, el abogado, contestó, el que mostró compasión. Déjeme repetir la respuesta. El que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es. Ahora ve y haz lo mismo. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento para pedir, Señor, su bendición sobre el sermón. Padre Celestial, una vez más te pedimos tu ayuda y más importante, Señor, pedimos que tú obres en cada uno de nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, a través de esta historia que tú contaste, esta parábola, para poder entender los secretos del reino, pero no solamente para tener información, pero pedimos que cambies nuestro corazón para vivir en una manera que es digno de aquel reino en el cual somos ciudadanos y para poder vivir, Señor, en una manera que muestra que conocemos de ti y de tu amor y misericordia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar. A mí me gusta cuando estudio buscar primero el contexto, tratar de explicar y hacer preguntas. Creo que tal vez son las mismas preguntas que tengan ustedes al escuchar y los voy a tratar de anticipar, ¿no? Aquí puse para esta parábola o esta historia que contó Jesús del buen samaritano, el título como Gracia de mi vecino. Es decir, que vamos a aprender aquí que había un vecino, el buen samaritano que Jesús identifica como el vecino que mostró gracia. Es decir, de los 3, como vimos, Él es el único que mostró compasión, misericordia para aquel, que estaba, como dice la parábola, medio muerto. No estoy seguro qué significa estar medio muerto, pero yo creo que estaba inconsciente. Tan brutal
fue el ataque. No se podía ayudarse a sí mismo. Entonces, vamos a empezar con los primeros versículos. Y es mi intención verlo en su contexto. Nos dice que cierto día un experto, ya les dije que fue un abogado, experto de la ley, aquí lo traduce, y era abogado o religioso, es decir, de la religión de los judíos. Conocía la ley de Moisés. Era autoridad, se puede hasta concluir que tenía títulos en la ley, tenía su doctorado en la ley, él conoce la ley, pues por eso es experto, ¿no? Si me preguntas algo sobre mi disciplina y cualquier diploma que tendré, debo poder explicar de qué se trata ese tema que estudié, ¿no? ¿No creen, hermanos? Bueno, se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Todo esto y la parábola y lo que contesta Jesús es provocado por una pregunta. Humanamente hablando, es natural tener preguntas, hacer preguntas. Especialmente cuando se trata de heredar la vida eterna. Fíjense, no tenemos, según la Biblia, opciones de que sí o no vamos a tener vida eterna. Cuando dejamos este cuerpo, entramos a otra dimensión, entramos a la eternidad. Lo único que podemos decidir es el destino, el cielo o el infierno. Así es. Tenemos algo que ver en esa decisión de dónde llegamos, de nuestro nuevo domicilio. Entonces, todo empieza con una pregunta de este abogado, y de todas las preguntas que podrían hacer, de todas las preguntas que podemos preguntarle a Jesús, si es que lo tuviéramos aquí enfrente, ninguna es más importante que esta, porque determina nuestra destinación, es decir, determina la vida eterna. Entonces, como maestro, Jesús está escuchando la pregunta, y quiero decir que es una buena pregunta. Lo puedo decir de otra manera. La pregunta es: ¿dónde y bajo qué condiciones pasarás tú para siempre? ¿Dónde lo vas a pasar para siempre? ¿No lo ves como muy importante? Como que de repente esta vida se reduce a nada frente a la eternidad. Y así es. Tiene más peso dónde vamos a estar que dónde estamos. Pero le ponemos tanta importancia a esta vida que nos perdemos la vida eterna por no entender que es la pregunta más importante que puedes hacer y llegar a decidir para tu propia vida. Fíjate que si trato de explicar esto aún más y reducirlo a una simple pregunta, la verdad es: ¿cómo puedo llegar al cielo? Esa es la pregunta, ¿no? Por cierto, Jesús conoce la respuesta. Por eso lo pregunta el abogado, el experto de la ley. Pero vamos a ver en un momento que él tiene otros motivos de preguntar esto.
No quiero decir que no le importa dónde y cómo llega al cielo, pero también hay otro motivo y lo vamos a ver en un momento. Pero es muy importante saber, por lo menos para nosotros, que Jesús no solamente tiene la respuesta, escúchenme, Él es la respuesta. Ahí está mi sermón. Ay, ¿cómo podemos ir buscando la respuesta de cómo vamos a heredar vida eterna en todos los lugares equivocados y desperdiciar toda una vida? Ahorita les voy a mostrar las otras opciones y lo que hacemos. Pero no quiero salir de estos primeros versículos hasta que entendamos, hay que comprender que es una muy buena pregunta y humanamente hablando es natural hacer esa pregunta. ¿Cómo llego al cielo? ¿Dónde me lo pasará para siempre? Pero vivimos en una época en donde ya no existe por las filosofías de los hombres el pragmatismo o el hecho de que hay aquellos que dicen que, y no es nuevo, pero es más creído hoy que antes, que una vez que te mueres ya no hay nada. Por eso Pablo dijo en Corintios, si Cristo no ha resucitado, y la resurrección habla de vida eterna. ¿A qué te vas a resucitar? ¿A nada? No, hay la resurrección con la implicación de que vas a estar con Él en el cielo, donde en este momento Él está construyendo moradas, para que donde Él esté, nosotros también estaremos. Amén. Y déjame repetir, por toda la eternidad. Entonces, si existe una eternidad, existe un Dios en aquel reino que nos espera, en el cual le vamos a tener que dar cuentas de la vida que vivimos. Y eso debe provocar que nosotros vivamos en una manera que le agrade. Es decir, que no puedes ir y vivir como tú quieres en esta vida y ya una vez al morir nada pasa. Como dicen muy famosamente, cuando hay broncas o problemas, hay siempre alguien ahí que dice, aunque se están matando, dice, pues nada pasa. Sí, algo está pasando. Está aquí un muerto y acá está uno herido. No pasa nada. Sí pasa algo porque un día estaremos frente a Él y tener que dar cuentas. Pero el mundo hoy dice, no, pues no pasa nada, te mueres y ya, no hay nada. Bueno, si eso es cierto y no tengo que dar cuentas a nadie, especialmente al juez, en este caso a Jesús, entonces Pablo dijo, si no hay resurrección y no hay vida eterna, vamos a comer y beber porque mañana vamos a morir. Entonces eso quiere decir que puedes vivir como quieras. Puedes vivir toda una vida en maldad y en pecado y no importa. Puedes lastimar, puedes ofender, puedes hacer lo que te pegue la gana. Porque no hay nadie en quien tener que dar una respuesta. Pero eso no es lo que dice Jesús. Y eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, Jesús le contestó en el versículo 26. Y me encanta esto. ¿Qué dice la ley de Moisés? Mira, vamos a ponerlo en lo que está diciendo. Podría haber dicho, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué es importante eso? Porque Jesús, las Escrituras, la ley, son la verdad. Por eso tenemos Biblias.
Y también Jesús le pregunta cómo la interpretas. ¿Qué conclusiones has tomado según la verdad que se encuentra en la palabra de Dios? Miren, hermanos, hay algunos que dicen ser expertos en la Biblia, pero no han puesto ni han invertido 5 minutos de su vida a estudiarlas. Entonces te va a caer como bomba esa misma palabra. Pero si las aceptas, si crees en Cristo Jesús y lo que nos dijo, en su verdad, entonces tienes vida eterna. Amén. Esto está interesante porque le contestó Jesús, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Jesús estaba siendo probado, estaba siendo desafiado de este abogado, pero Jesús le dio la vuelta a la pregunta para desafiar y animar al abogado, al experto de la ley, para que diera su propia respuesta. ¿Te das cuenta? Mira, como maestro, ¿sabes cómo y cuál es la mejor manera de contestar una pregunta? Con una pregunta. Porque te hace pensar. Te puedo dar la respuesta y no pensaste nada. No te costó nada. No invertiste nada. Y eso es lo que quiero que sepas de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que sepas de lo que nos está diciendo Jesús. Lo que Él quiere es provocar en ti que pienses y que consideras su verdad contra lo que tú piensas ser la verdad. Y si estás equivocado, ponte en el lugar correcto. Porque si no lo haces, ay de ti. Y cuando digo ay de ti, es ay de ti. Porque entonces estás luchando contra Dios. Y te prometo, no vas a ganar. Eso es lo que está pasando aquí. Jesús le dio la vuelta a la pregunta. Imagínate, viendo las cosas en su totalidad, que este abogado intenta poner a prueba al que dio la ley. Es decir, Jesús es el dador de la ley. Cuando Moisés recibió la ley, fue Jesús que se lo dio. Es como que si yo fuera un autor de un libro y estoy presentando el libro a los que van a escribir alguna crítica en su revista, y ahí vienen todos a la inauguración y a la presentación de mi nuevo libro. Yo dediqué 10 años investigando y lo escribí, y aquí viene alguien y me va a tratar de decir que, bueno, ¿qué dice tu libro? Como que si no supiera. Jesús, te dije, no solamente tiene la respuesta, es la respuesta. Entonces, la ley, si hay un experto de la ley, es Él, Jesús. Entonces, tienes aquí un experto de la ley queriendo tratar de preguntarle a Él, en mayúscula, experto de la ley. Imagínate tener esa actitud. El único Jesús no solamente es el dador de la ley, es el único que lo cumplió. Es el Cordero sin mancha. Es decir, que Jesús completó a la perfección toda la ley de Dios. Es el hombre perfecto. Jamás ha pecado. Jamás ha estado equivocado y puede equivocarse. Y aquí tienes a alguien que lo va a poner a prueba. No, hermanos. Jesús le da la vuelta a la pregunta. Los que están a prueba somos nosotros, siempre y cada día.
¿Y cuál es la razón o cuál es el propósito de un examen? ¿Para reprobar? No. La razón de un examen es para sacar un 100. O sea, es pasar el examen. Y los beneficios de ese conocimiento, los beneficios son para nosotros. Entonces, Jesús le dice a este hombre, ¿qué dice la ley? Se supone que lo lee. ¿Qué dice la Biblia? Si como pastor me llegan muchos, y gracias a Dios que tengo el privilegio de poder aconsejarlos, y nosotros tenemos muchas dificultades en la vida, ¿no? Aquí hay alguien que todo lo sabe, en todas las circunstancias de la vida, no. Entonces, la respuesta que tengo para ti es, cuando estás luchando, estás buscando la respuesta, es, ¿qué dice la Biblia? Es lo que hace Jesús. ¿Qué dice la ley? Y es como le está diciendo Jesús a este hombre, bueno, ¿no eres tú el experto? Y al mismo tiempo está afirmando la autoridad de la palabra y las escrituras. ¿Buscas la verdad, hermano? Métete tu Biblia. ¿Buscas un buen consejo o una buena respuesta? Busca a Jesús, que no solamente tiene la respuesta, pero como ya les he dicho, ya la tercera vez, Él es la respuesta. Había un jugador de básquetbol profesional, ya no juega, ya terminó su carrera. Y como dicen aquí, se llamaba Allen Iverson. Era muy bueno, era un chiquitito, pero cómo podía volar en el aire. Y su nickname era The Answer, la respuesta, porque nadie podía encontrar cómo pararlo. Y era la respuesta por su equipo, porque antes de él perdían mucho. Pero yo les voy a decir que hoy la respuesta realmente es Jesús. Y el hombre entonces contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos que Dios te está pidiendo todo tu corazón, donde están sentadas tus emociones y tus afecciones, el afecto, el amor. Cuando amamos a alguien le decimos, no, ay, te amo con todo mi corazón. ¿Por qué con el corazón? Pues ahí es donde está sentado en el humano sus sentimientos, sus emociones, su afecto. Entonces, ámalo con eso y con toda tu alma. Bueno, tu alma es esa parte de ti que eres tú. Tu cuerpo es donde tu alma vive, como si fuera una tienda de piel, de carne humana. Y eso es con todo tu ser, podemos decir, tu alma. La parte de ti que corresponde a la eternidad, ya que estás preguntando sobre la eternidad. Y con toda tu fuerza, eso habla de tu capacidad física, con todas tus ganas en lo físico, en lo material, con todo tu cuerpo, pude haber dicho, y con toda tu mente, porque también con todos tus pensamientos, con todas tus razones, con toda tu lógica, ama al Señor. No sé si pudiera ser más claro. Pero no lo deja ahí Jesús. Dice y pone ahí, y es donde decimos, ay, ¿por qué? Bueno, yo puedo decir que amo a Dios. No creo, espero, mejor no hago la pregunta.
aquí que pudiera decir que no amas a Dios? Pero no lo deja ahí. Ay, Señor, ¿por qué tienes que meter esta siguiente parte? ¿No lo podríamos borrar? O saca ahí la pluma y subrayarlo en negro. Porque dice también, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay! Lo tenía tan bien en amándote, Señor. Pero ya me estás pidiendo que ame a mi prójimo también, que ame a mi Señor también, a mi amigo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros del trabajo, y el que no se quiere mover en el Freeway 91. ¿Quién es mi prójimo? Va a decir. Pero ahorita le explico por qué. Pero quiero que se... Oh, cómo duele esta parte. ¿Y mi prójimo? Fíjense, iglesia, si tú amas a Dios, si tú tienes una relación con Dios sana, es decir, en las relaciones verticales, las relaciones horizontales también van a ser sanas. Eso no quiere decir que todos van a ser personas en las cuales no tenemos problemas. Tu reacción va a ser diferente. No puedes decir, es lo que está diciendo Jesús a este hombre, que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Es mentira. Si los dos no coinciden al mismo tiempo. Y lo está exponiendo a este hombre. Está tratando con él en lo más profundo. Recuerda que te dije que sí, es muy claro interpretar el significado de esta parábola, que hay que tener compasión, que hay que tener amor, hay que tener misericordia, claro, pero es mucho más profundo. Es que el Señor mismo está tratando con el corazón de este individuo, el cual tiene guardado en su corazón rencor, resentimiento y odio por alguien. Y por eso dice esto, Jesús primero le dice que, correcto, el 28, ha sacado un 100. Tu promedio es un 100. Haz eso y vivirás. Entonces lo que está diciendo Jesús es, ¿lo estás haciendo? Porque bien conoces las Escrituras. Aún, yo siempre no he sido uno para empujar mucho que memorizas Escritura. Mejor me gustaría que lo vivieras. Porque muchos pueden citar cita tras cita tras cita, pero sus vidas no reflejan que aún entienden lo que dice el verso o los versículos, y mucho menos que los estás viviendo. Es como aquel que dice, ay, te amo, mija, y pácatelas, le da una cachetada. Pues eso no es amor. Y puedes decir todo lo que quieras decir, puedes ser bien romántico y puedes escribir poemas y hasta traer flores, pero si tu vida no muestra, tus acciones no muestran amor, eres un mentiroso. O estás bien engañado y eres hipócrita. Amén. Gracias, hermano, esa es la palabra que estaba buscando. Entonces Jesús, en vez de que fue probado Jesús por la pregunta, ya Jesús lo metió en un rincón. A ver, tú deme la respuesta. Y le dijo lo correcto. Y dice, bueno, estás bien en lo que conoces aquí, pero hay un cambio aquí. Haz esto y vivirás. Y Jesús está hablando de lo que, cuando hablamos de este amar a Dios y a tu prójimo, está hablando de lo que se conoce como la regla de oro. Fíjate lo que sucede después, el 29. El hombre quería justificar sus acciones. ¿Qué acciones? Solamente tuvo una pregunta. Las acciones de su vida pasada o su vida en el presente. Antes de venir a
estar frente a Jesús. Él de repente, y fíjense hermanos, fíjense qué importante es esto, que el hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús como buscando una salida a lo que él sabe que es verdad de sí mismo, sabiendo los secretos de su propio corazón, y Jesús, conociendo la realidad de su vida, le dice, bueno, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Hermanos, no es cierto que cuando estás en lo correcto, nunca tienes que justificarte delante de nadie ni darles una explicación. Pero cuando estás mal, es cuando tú de repente te pones por atrás y mira, es porque déjame explicarte. Y bueno, tú no tienes que hacerlo, porque si estás bien con Dios, Él es el único con el cual necesitas estar justificado. Muchas veces nos metemos la pata y tratamos de, no quieren saber ni les interesa si eres justo. Solamente quieren lo que quieren y no importa lo que tú quieres. En este caso el hombre se trata de justificar porque Jesús descubrió algo ahí que no estaba de acuerdo con lo que él mismo estaba diciendo en citar que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta del abogado parece implicar que él tiene algo que sabe no está bien. Fíjense lo que hace. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, y ese es perfecto cuando uno está tratando de salir de la verdad. Dice, a ver, ¿quién es mi prójimo? Vamos a tratar de identificar quién es mi prójimo. Él piensa que existe algo así como un no vecino. Él piensa, en otras palabras, que hay alguien o algunos que no necesitan que yo los ame o que yo les tenga misericordia o compasión. El abogado quiere justificar el hecho de que él mismo ha excluido a personas. ¿No? A ver si le puedo poner una categoría a este cuate que odio. A ver si le puedo meter a esta persona, a clasificarlo como casi no humano, por eso tengo que amarlo o tener compasión con él. ¿No? Es lo que está haciendo. Y Jesús está tratando de cambiar su posición, porque sabe que no es cierto que ama a sus prójimos, o a alguno por lo menos, y si no ama a su prójimo, entonces realmente no ama a Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sus motivos son expuestos, son manifestados. Y entonces Jesús lo desafía para que reconsidera quién es su prójimo, en lugar de poner a esa persona en una categoría en donde él no tiene que dar cuentas. Porque hasta no es alguien que merece mi misericordia. Pues bueno, la misericordia no se merece. La misericordia es un don de Dios que no merecemos. Y es algo que muestra Dios hacia nosotros porque Él es amor. No tiene nada que ver con nosotros, que somos amorosos y por eso nos ama. Muchas veces creemos que Dios me ama porque soy digno de amar. No, Él te ama como eres. Te acepta donde estás. Y de ahí te lleva a donde te quiere. Pero ahí es donde tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Dar la vuelta y seguirle. Te busca donde estés. Si has caído en la barranca, te saca de la barranca. No tienes que salir primero para que te ayude. Él te va a extender a través de su misericordia la mano y donde tú no puedes alcanzar, Él te alcanza.
pero tienes que reconocer tu necesidad. Y es lo que está haciendo con este abogado. Entonces, fíjese que todavía no llego a la parábola. Déjame por lo menos introducirla. Y vamos a tratar con esto la semana que viene más. Dice lo siguiente. Ok, ¿quién es mi prójimo? Tú quieres excluir a alguien, yo te voy a explicar cómo no es posible. Entonces Jesús respondió con una historia, con una parábola. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones ahí en su viaje, en el camino. Bueno, no sé si han estado en Juárez y han tenido que pasar la puente. Una vez tuve que estar en la embajada de Estados Unidos para hacer unos trámites y ya era muy noche porque ellos fueron a la casa, entonces pedí un taxi que me llevara a la puente para cruzar el paso donde estaba yo en un hotel, pero tenía que ir al puente. Y yo pues, cruzo rápido y ya. Pero el cuate taxista dice, mira el tráfico, pues vamos a estar aquí una hora, quién sabe si era cierto. Entonces me deja como 3 cuadras de la puente. En la noche, o como dice por allá, por la noche. Los de allá, ¿no? De Chihuahua. Y caminaba, estaba bien oscuro, casi ninguna luz, y alguien me había dicho antes que estaba muy peligroso ahí. Yo pensaba, me voy a quedar como aquel cuate en la Biblia, tirado, robado, medio inconsciente, todo el camino orando, Padre Celestial, llévame al puente. Y cuando llegué al puente, corrí al otro lado. No me pasó nada, pero en este caso hay caminos peligrosos. ¿Y por qué dice que bajaba de Jerusalén a Jericó? Jerusalén es como la Ciudad de México, está a una altura, elevación, ¿no? Así se dice, de casi una milla, como Denver, Colorado. Es decir, que el mar Pacífico o el Golfo de México está a una milla más bajo. Entonces, donde quiera que fueras de Jerusalén, tenías que bajar. Jericó era una bajada, era un camino de mediodía más o menos. Y bueno, este pobre hombre fue atacado, fue robado. Bueno, yo no entiendo por qué le quitaron la ropa, pero yo me imagino que en la pelea, de repente se le fue una camisa y un zapato y quién sabe, ¿no? Ustedes que no pelean no saben nada de eso, pero yo sí peleaba. Yo siempre dice, vamos a echarnos unos chunks. Esos son chunks. Unas gordas. Se quedó sin nada. Le pegaron y lo dejaron medio muerto, es decir, inconsciente, y lo tiraron a un costado del camino. Y sigue diciendo aquí que después, a ver, sigue el siguiente, un sacerdote pasó por ahí. Y tal vez pensamos, wow, qué suerte para el hombre medio muerto, porque ahí viene un sacerdote, un hombre de Dios, un religioso, sí va a poner, detenerse, sí lo va a ayudar, claro que sí, pero no lo hace. Y dices, ¿qué? Dice que pasó, un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vino al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió como, no veo nada. Qué interesante. Y sigue diciendo, ok, pobre cuate, no le tocó mucha suerte con el hombre de Dios, con el sacerdote. Entonces dice en el 33, entonces pasó, en el 32, un ayudante del templo que era un levita, lo vio ahí tirado como si fuera trapo. Pero también, híjole, este cuate va bateando 100%. Debe ser jugador de béisbol en vez de un
hombre tirado al piso, porque le va en el promedio de 100% de las personas que pasaron, que ya son 2, no hicieron nada por él. ¿Y qué hizo? Siguió a lo largo por el otro lado. Sigue diciendo, entonces pasó un samaritano despreciado. Recuerda que ya les dije, eran despreciados, odiados por los judíos. Y cuando vio al hombre, ¿qué hizo? Sintió compasión por él. Seguimos en 34. Y se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Y se las vendó. Le puso una curita, me imagino bastante grande. Una band-aid. Luego subió al hombre en su propio burro. Yo dije, cuando leí el texto hace un rato, en su jeep, y lo llevó hasta el Holiday Inn, donde cuidó de él, ¿no? Y sigue diciendo, al siguiente día, aparentemente, todavía no estaba totalmente bien, todavía no salió de lo suyo, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, aquí está la pregunta de Jesús al abogado, al experto de la ley. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. Y el hombre contestó, el que mostró compasión. Y Jesús le dijo, así es. Ahora ve y haz lo mismo. Vamos a concluir con esto, hermanos. Los samaritanos se consideraban impuros y los religiosos no se querían contaminar. Aún se decía en aquella época que nada bueno salía de Samaria. Y había mucho desprecio. Lo que me fascina aquí es que, y es notable, que las personas indicadas para ayudar al hombre eran religiosos y no hacen nada. Eran los que predicaban la ley de lo que era correcto, pero no lo hacen. Y un extranjero odiado, el samaritano, es el que muestra compasión. No fue el sacerdote, no fue el levita, no fueron los santurones del día que hicieron lo bueno, más bien lo que hicieron es dieron la vista gorda y pasaron por el otro lado de la calle y no ayudaron. Y hermanos, la ley no puede ayudarte. La religión no te puede ayudar, no te puede salvar, no te puede sanar. Los religiosos tampoco. Lo único que te puede ayudar es el buen samaritano. Y yo llego a la conclusión que realmente el que se detuvo, el que se acercó, el que tuvo compasión, el que ayudó, el que lo vendó, el que lo puso aceite y vino para sus heridas, solamente fue el samaritano que expresó amor y lo que no hicieron los otros. Solamente fue él que mostró el amor de Dios. Y este hombre, este samaritano, si hacemos la pregunta, ¿qué es un samaritano o quién es un samaritano? Si eliminamos todas las posibilidades y llegamos a la conclusión en quién pudiera realmente amarnos de esa manera, les voy a decir que el samaritano es Jesús.
Él está hablando de sí mismo en esta historia que contó. Él es el que se agachó. Él es el que extendió su mano a salvarnos cuando todavía no podíamos hacer nada. Y todo por amor. El samaritano bueno es Jesús. Cuando tú en tus pecados caíste, cuando no tenías fuerzas, cuando no tenías ni conciencia ni conocimiento de tu condición, en qué tan perdido y qué tan lejos estás de Dios, Él se acercó a ti en misericordia cuando te vio en esa condición, cuando nos vio en esa condición. Jesús es el que tiene misericordia y compasión. Amén. ¡Qué bueno es Jesús! ¿No lo creen, hermanos? Llegamos entonces y realmente cuando Jesús le pregunta quién de los tres amó a su prójimo, el hombre contestó, bueno, es claro, el que mostró compasión. Qué bueno que Jesús no es solamente pura palabra. Tenemos su palabra, pero cada palabra que Él dice, lo cumple. Entonces Jesús le dijo, así es cierto, abogado. Ahora te toca que vayas y hagas lo mismo. Porque el amor verdadero siempre está acompañado de acciones. Amén. Es igual con la fe. La fe verdadera siempre actúa. No puedes decir tener fe, no puedes decir tener amor si no lo haces. Y entonces tenemos aquí en esta parábola, aunque estábamos nosotros en una condición en la cual no podíamos ni ayudarnos así a nosotros mismos, el Señor muestra que alguien ha pasado por ahí, a tu lado, en vez de ir lejos o no ver lo que está pasando, se detuvo y nos ayuda. ¿Qué excusas tal vez pudiera tener el samaritano? Pues no me quieren. ¿Por qué va a ayudar a alguien que aparentemente es un judío que está tirado? Muchas veces podemos llegar a decir, ¿sabes qué? Yo creo que es demasiado peligroso que yo me detenga y ayude a este hombre. O podemos llegar a decir, pues, es que vengo de la iglesia y tengo que ir a casa, me está esperando ahí mi familia, no tengo tiempo para ti. Había una persona en la radio que siempre decía, yo no tengo tiempo para ti. Y es cierto, no tenía tiempo para los otros. No, hermanos. El samaritano bueno es Jesús. No sé si lo conoces. Si no lo conoces, vamos a orar ahorita y te voy a invitar a recibirlo, a decirle un sí al Señor. No es nada más o nada menos de una confesión ya que hemos enfrentado, ya que hemos visto la verdad de quién es Jesús. Él te ama. Él quiere que seas salvo. ¿Cómo se hace? Simplemente reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón. Al pedir perdón estamos diciendo que queremos un cambio. Entonces damos la vuelta y no seguimos el mismo camino. Con la ayuda de Dios, claro, no lo hacemos solos. Él nos da su Espíritu Santo para acompañarnos y llevarnos paso a paso el resto de los días de nuestra vida. Fallamos y Él nos levanta. Y así seguimos a Jesús hasta el día en el cual nos llama a su presencia a través de la muerte o en el rapto. Pero siempre estarás con Él y Él siempre estará contigo. No busca perfección, es más bien Él te va a perfeccionar, Él te va a ayudar. Entonces oramos. Padre Celestial, gracias
porque entonces, Señor, después de esta parábola, de esta historia que contó Jesús, llegamos a entender de tu compasión, de tu amor, de tu gracia, que realmente es tu amor. Y simplemente, Señor, la respuesta que debemos tener es recibir ese amor y decirle un sí a Jesús como Salvador de nuestras vidas. Tú no viniste a juzgar, Señor, porque la verdad es que ya estamos condenados. Ya se ha declarado nuestra condición de pecadores y esa condición nos ha separado de ti. Pero al decir un sí a Jesús, el que pagó por nuestras deudas, nuestros pecados, nos recibe y nos acepta si confesamos. Él es fiel para perdonarnos si lo confesamos y si damos la vuelta. Y claro, es el Espíritu Santo que nos impulsa a dar la vuelta y nos ayuda toda la vida. Gracias, Señor. Entonces, si hay alguien aquí que jamás o nunca ha entendido de tu amor y de que tú lo recibes o la recibes, que lo hagan ahí en el secreto de su corazón, que digan un sí a la salvación y que repitan esta oración: Padre Celestial, me acerco a ti, reconociendo mi necesidad de perdón por mis pecados. Tú las conoces y has prometido borrarlas todas. Entonces, confieso mi necesidad de un Salvador y acepto en mi corazón ese amor de Jesús. Y busco y deseo que deposites en mí el Espíritu Santo para llevarme desde ahorita hacia adelante y a seguirte. Tú conoces mi corazón, tú me escuchas en este momento, Señor, y te doy las gracias porque entonces estoy amando al Padre como tú pediste cuando acepto al Hijo que envió. Y eso me da vida eterna. No hay nada que puedo hacer, ya es un hecho en Cristo. Entonces me pongo en la posición de estar en Cristo por fe. Recibo tu don. Recibo este regalo por fe. Gracias, Señor, entonces, porque ya soy miembro del reino de Dios. Ya soy ciudadano de aquel lugar eterno. Te quiero, te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, si alguno que quisiera, aunque podemos orar así públicamente, si alguno quiere orar conmigo después, estoy disponible. Si uno recibió a Cristo, ven a decirme para que pueda yo ayudarte a seguir y orar contigo. Amén. Gloria a Dios, amén, hermanos. Qué bueno es el samaritano conocido como Jesús, ¿no? Que Dios les bendiga.